Muy buenas noches. Vamos a hablar un poco a fondo sobre lo que es la sentencia T-024 del 2019. Mi nombre es Isabela López y les voy a hablar un poco sobre los hechos jurídicamente relevantes sobre esta sentencia. Resulta que el accionante obtuvo una pensión de invalidez sobre el decreto 758 de 1990. Posteriormente a eso, la entidad administradora, bajo la Ley 100 de 1993, le notificó a esta persona que su cuantía se ajustaría a esta nueva ley, la cual para ese accionante era menos favorable. Posteriormente, el accionante interpuso una tutela alegando que se le aplicara el régimen de pensión bajo el decreto con que él se había pensionado. Bajo esta tutela, esta persona argumentó que se le aplicara de forma permanente el decreto ley 758 de 1990, puesto que para él era más favorable, argumentando no solamente eso, sino también que los recursos ordinarios pueden entorpecer todo el proceso, el cual lo sería un poco más complicado, cosa así que podría causar perjuicios económicos para él a corto plazo. Buenas tardes, compañeras, compañeros, docente. Mi nombre es Eduardo Quiñones. Hablaré del problema jurídico, el problema jurídico resuelto de la sentencia T-024 del 2019. Analizada la sentencia, encuentro el problema jurídico resuelto, que radica en la aplicación de los principios de sumariedad, celeridad y de informalidad de la acción de tutela. Que, como bien sabemos, la acción de tutela procede de manera informal, teniendo en cuenta que la procedencia del apoderado judicial, quien tenía la suspensión, ella tenía la suspensión de la tarjeta profesional, eh, representando al sujeto que es de especial protección constitucional. En esta sentencia o en esta decisión encuentro lo siguiente. De junio del 2010, en el mes de junio del 2018, precisamente el 20 de junio, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira negó el amparo de tutela solicitado, debido a que el presente asunto no resultaba procedente la aplicación del Acuerdo 049 de 1999, de conformidad con la postura adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La anterior decisión fue impugnada por la apoderada judicial del tutelante, no obstante que mediante el auto 04 de julio del 2018, la referida autoridad judicial se negó a conceder el recurso de apelación por falta de legitimación en causa por activa. Como quiera que la profesional del derecho, sea la abogada, tenía una suspensión de su tarjeta profesional, pero simplemente por 3 meses. El 31 de mayo del 2018, esta situación fue expuesta por el juez en los siguientes términos. Teniendo en cuenta o teniendo claridad de lo expuesto anteriormente, la decisión que se toma en este caso de legitimación coactiva es precisamente por eso, porque la abogada apoderada carecía de legitimidad para poder representar a esta persona, al señor Lizardo, y teniendo en cuenta de que esta figura tiene una especial condición, ya que la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, nos deja saber de que cuando a una persona se le vulnere un derecho fundamental, en este caso el de la seguridad social, y los que se invocaron para poder presentar la acción de tutela no procedía. Y creo que fue una irresponsabilidad de parte de la profesional, ya que puso en riesgo las necesidades propias de una persona que se siente que está vulnerada y que busca su representación profesional, teniendo en cuenta que si no hubiese sido por legitimación, hay otro recurso
otra forma de aplicarla o otra forma de interponerla, que es de oficio. Entonces, no siendo más, le daría paso a mi compañero y cierro diciendo estas palabras. La acción de tutela es un recurso que debemos aplicar en todos los casos, siempre y cuando nos veamos afectados y no lo hagamos de manera, como se dice vulgarmente, tutelar por tutelar. Las consideraciones dogmáticas más importantes de la sentencia T024 de 2019 de la Corte Constitucional de Colombia gira en torno a principios y fundamentos jurídicos constitucionales claves para la protección de derechos fundamentales, especialmente en materia de seguridad social y acceso a la pensión de invalidez. En primer lugar, tenemos el principio a la condición más beneficiosa. La Corte reafirma que cuando un trabajador ha cotizado con una normativa más favorable, éste puede beneficiarse de esa norma, incluso si la nueva ley ya entraba en vigencia. En este caso, en la sentencia T024 del 2019, tenemos que el accionante fue beneficiado por el acuerdo 049 de 1990, pues había cotizado más de 300 semanas antes de que entrara en vigencia la ley 100. Este principio se basa en una interpretación pro persona y en la garantía de los derechos adquiridos. En segundo lugar, tenemos la protección reforzada a sujetos en situación de debilidad manifiesta. La Corte recuerda que a las personas en condición de invalidez, avanzada edad, de pobreza, son sujetos de especial protección constitucional. Esto implica que deben de tener un trato preferente por parte de las autoridades, incluyendo el acceso a mecanismos judiciales efectivos como la tutela. En tercer lugar, tenemos la flexibilidad a la aplicación de la acción de tutela. La acción de tutela procede de manera definitiva cuando se trata de evitar perjuicio irremediable, especialmente en favor de personas en condición de vulnerabilidad. Esta interpretación garantista refuerza el carácter prevalente de los derechos fundamentales frente a los formalismos procesales. En cuarto lugar, tenemos la interpretación conforme al bloque de constitucionalidad. La Corte utiliza principios bloque de constitucionalidad como los tratados internacionales sobre derechos humanos para reforzar la protección del derecho de la seguridad social. Se invoca al derecho de la vida digna, al mínimo vital y a la igualdad como ejes fundamentales en esta decisión. En quinto lugar y como último tenemos la función garantista de los jueces constitucionales. La sentencia ilustra el rol activo del juez constitucional no solo como aplicador de las normas, sino como un garante de los derechos fundamentales, especialmente frente a entidades del Estado que omiten esta protección. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Santiago Palomino y yo les voy a explicar acerca de cómo la Corte resolvió esta sentencia. Ok. Ya gracias a las explicaciones de nuestros compañeros, tenemos una mayor claridad acerca de los hechos de la sentencia. Yo les voy a explicar acerca de cómo la Sala Primera de la revisión de la Corte Constitucional se pronunció acerca de este caso en particular. Es claro desde un inicio que las pretensiones del señor Lizardo Narváez Valencia es el reconocimiento de una pensión de invalidez debido a que están siendo vulnerados sus derechos fundamentales a una vida digna, el mínimo vital y la seguridad. Ahora bien, en aquellos eventos en los cuales la tutela se interpuso por intermedio de un apoderado judicial y éste estaba inhabilitado o no contaba con un poder especial, la Corte Constitucional señaló que la consecuencia jurídica de aquel hecho era la improcedencia del amparo a la protección debido a la falta de legitimación en la causa por activa. Tal es el caso de las sentencias T01 de 1997, la T531 de 2002 y la T658 del mismo año. Pero este caso en particular del señor Lizardo Narváez tenía ciertas excepciones en especial, las cuales ya les voy a explicar. Es por esto que la Corte Constitucional se apartó de estas posturas jurisprudenciales debido a las particularidades del caso del señor Narváez en particular, ya que el señor tenía 65 años de edad, por lo cual era una persona de especial protección constitucional, además de que tenía incontinencia vesical y rectal, tenía un tumor maligno en el cerebro, en fin.
La sala consideró que la eventual declaración de improcedencia de la acción de tutela sería aún más gravosa para el tutelante. Es por todo lo expuesto que la Corte Constitucional decidió de manera definitiva que era procedente la acción de tutela, debido a que la falta de legitimación en la causa por activa no fue originada por el señor Lizardo Narváez, por lo que no resultaría razonable aplicarle esta consecuencia jurídica, dado que la conducta de la abogada Gloria Joana Castro no le es imputable al tutelante. Atendiendo a los principios de sumariedad, celeridad e informalidad, de manera excepcional, debido a las circunstancias de este caso en específico, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional asumió la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria Joana Castro en calidad de agente oficioso del señor Lizardo Narváez Valencia, por lo cual fue revocada la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Restitución de Tierras de Pereira, y en su lugar conceder definitivamente el amparo a los derechos fundamentales al señor Lizardo Narváez Valencia, donde se encontraba la seguridad social, el mínimo vital y la vida digna. Con esto concluyo y le doy paso a mi compañera para que les dé más información al respecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Rosa Ivani Lora. Ya mis compañeros hablaron sobre la sentencia T024 de 2019 y me corresponde decir a mí la posición frente a esto. Es la misma de la Corte Constitucional, porque primero el señor Narváez ya tenía una edad muy avanzada, 65 años, estaba en condición de invalidez, necesitaba de terceros para poder sostenerse, y la Corte lo clasificó al grupo especial de protección constitucional. El señor requirió pues la pensión a la vejez por invalidez. Muchas Lo gracias. que fue negada por el problema del apoderado judicial, ya que la accionante de esta tenía su tarjeta suspendida. Entonces por eso fue improcedente, pero la Corte concluyó que ese problema no era con el señor Narváez, sino era más con la señora Gloria Castro, quien no actuó en buena fe respecto al apoderado judicial, y no se le podía imputar estos cargos al señor Lizardo. Nos hicimos una pregunta, que si no tuviéramos estabilidad, ¿eso sería tener una vida digna? Obviamente no lo es, y eso era lo que pasaba con el señor Lizardo. Creemos que uno debe de gozar de esta y también financieramente estar estables para poder sostenernos nosotros mismos. La resolución de la Corte fue la más sensata, ya que es un derecho fundamental la vida digna, a un mínimo vital y también a la seguridad social, ya que se debe prevalecer siempre. Y entonces esa fue nuestra posición frente a esta sentencia. Muchas gracias.